Un hombre yace inmóvil en la nieve a 71 grados bajo cero. A 2 metros, unos ojos amarillos brillan en la oscuridad. Yakusha, Siberia, año 1724. Lo que sucedió esa noche es algo que los cazadores de la región aún cuentan y no pueden explicar. Temir, de 42 años, era uno de los mejores cazadores de su generación en la aldea del Alto Río Lena. No era el más joven ni el más fuerte, sino el más preciso en el disparo, en la decisión y en el momento de avanzar o detenerse. Esa precisión lo mantuvo vivo durante 20 inviernos, pero esa misma confianza fue lo que casi lo mató. Esa mañana, una señal del chamán junto a la entrada de la aldea en una pluma negra atada a un hueso de alce. En la tradición de Yakusha, esa señal no se discute. Significa que el bosque no quiere visitas. Los ancianos decían que era porque el chamán había visto algo en el fuego, algo que no podía nombrarse. Temor la vio, se detuvo, la miró como si fuera una persona y siguió caminando. La despensa de su familia estaba casi vacía. La tormenta había impedido salir durante 3 días y sus trampas no habían sido revisadas. Tenía una esposa, 3 hijos y la certeza de quien ha sobrevivido tanto que ya no distingue entre valentía y orgullo. Cruzó el río helado, llegó a sus trampas en 2 vacías, la tercera con un zorro ártico, lo recogió y emprendió el regreso. Fue entonces cuando el suelo desapareció bajo sus pies. No fue un ataque ni una criatura, sino una grieta en el terreno cubierta por la nieve, invisible. Cayó 1,5 metros en el impacto, fue sordo. Al intentar levantarse, su tobillo derecho respondió con un dolor agudo y definitivo. Estaba roto. Estaba solo, y afuera, el termómetro marcaba 71 grados bajo cero. A esa temperatura, el frío no ataca, trabaja con la paciencia de quien siempre gana. Primero los dedos de manos y pies dejan de doler, una señal peligrosa. Luego, el pensamiento se vuelve espeso y lento. Después viene un sueño que se siente como un alivio. Pero en Yakusha, en enero, después de ese sueño no hay amanecer. Temir lo sabía. Había encontrado hombres así, rígidos en la nieve, con cara de estar durmiendo. Aún así, reconoció la lentitud de su pensamiento con una claridad fría, la de quien sabe que no puede hacer nada para salir del problema. Gritó, pero el frío devoró el sonido. Intentó escalar, pero la nieve cedía. Intentó cavar escalones, pero sus dedos no obedecían. Golpeaba el suelo para mantener la circulación. Llevaba más de 1 hora en la grieta, cuando escuchó un paso en la nieve pesado, pausado, deliberado. Luego, silencio. Y por encima del borde, 2 ojos amarillos lo miraban sin parpadear. Temor se quedó quieto. El instinto del cazador tomó el control. Esperó. Era Ulus, un lobo gris grande y solitario, conocido en la región por patrullar el río Lenan expulsado de su manada. Vivía solo y estaba hambriento, pero no atacaba. No gruñó, no mostró los dientes, no saltó. Se sentó en el borde con una quietud que no era de cacería. Era algo que Temir no sabía clasificar. No era hambre ni miedo, sino una evaluación. No era miedo. Era algo más parecido a una evaluación. El frío seguía trabajando en Temir. En el lobo no se movió. Entonces, sin previo aviso, Ulus bajó a la hondonada, despacio, hasta quedar a menos de 2 metros de Temor. El corazón del cazador golpeó con un miedo primitivo. Pero el lobo no atacó. Se acostó en la nieve, entre Temir y el viento, con una quietud definitiva. El calor de su cuerpo comenzó a cambiar la ecuación, no para salvarlo, pero sí para retrasar lo inevitable. Mientras tanto, en la aldea, la esposa de Temor vio el espacio vacío y la pluma negra del chamán, aún colgada. Sin gritar ni llorar, fue directamente a ver al chamán Sardán. Sardán era un anciano de edad incontable. Escuchó a la mujer, miró el río y dijo, el lobo lo está guardando. 4 cazadores con antorchas siguieron a Sardán, que señalaba un punto en la oscuridad como si viera un hilo invisible. 90 minutos después, las antorchas encontraron la hondonada. Los cazadores contaron que el lobo no huyó, se levantó despacio y los miró. En sus ojos no había miedo ni agresión, sino la sensación de que ya había terminado lo que vino a hacer. Subió la pared de nieve y desapareció en la oscuridad con la misma calma con que había llegado. Temir tenía el tobillo destrozado e hipotermia, pero estaba vivo y consciente. Cuando le preguntaron qué había pasado, respondió, no sé por qué se quedó. Pero se quedó. El chamán Sardán no explicó nada, pero cuando le preguntaron, dijo, en el bosque siempre envía algo cuando un hombre llega al límite. Temir nunca volvió a cazar solo, no por miedo, sino porque aprendió que la experiencia no es invulnerabilidad. Durante 2 años, dejó carne en la orilla del río. Nunca volvió a ver a Ulus, pero la carne siempre desaparecía. Y Temor volvía a la aldea con algo en el rostro que su esposa nunca intentó nombrar. En Yakusha se cree que cuando un hombre llega a su límite, el bosque envía algo. No siempre lo que espera, pero sí lo que necesita. Esa noche, a 71 grados bajo cero,
Lo que el bosque envió fue un lobo solitario sin razón lógica para quedarse. Y sin embargo, se quedó. En las vastas y heladas llanuras de Yakusha, la región habitada más fría del planeta, cada día es una batalla por la supervivencia. Aquí, las temperaturas pueden caer a niveles que desafían la imaginación, y la naturaleza, en su belleza cruda, es tanto proveedora como una amenaza constante. Nuestro protagonista de hoy es Temir, un cazador experimentado de una pequeña aldea, un hombre que conocía el pulso de la tundra como la palma de su mano, o al menos, eso creía. Una mañana, bajo un cielo de un blanco lechoso, Temir se adentró en la taiga en busca de presas. El aire era tan frío que quemaba al respirar. Sus pasos, amortiguados por la nieve profunda, eran el único sonido en el silencio absoluto del invierno siberiano. Siguiendo el rastro de un ciervo, se aventuró sobre la superficie helada de un río, un atajo que había tomado innumerables veces. Pero ese día, el hielo, debilitado por corrientes invisibles, tenía otros planes. Con un crujido aterrador que resonó en el silencio, el suelo bajo sus pies se quebró. En un instante, Temor se encontró sumergido hasta la cintura en el agua gélida, con las piernas atrapadas en una grieta dentada. El shock helado recorrió su cuerpo como 1000 agujas. Luchó desesperadamente por liberarse, pero el hielo era implacable. Cada movimiento solo servía para que los bordes afilados se clavaran más en su ropa y su piel. El pánico inicial dio paso a una fría resignación. Estaba solo, atrapado, y el sol comenzaba a descender, anunciando una noche que no podría sobrevivir. A medida que el crepúsculo teñía la nieve de tonos púrpuras y grises, y la temperatura descendía aún más, la esperanza de Temir se desvanecía. Sus extremidades estaban entumecidas, y el agotamiento lo invadía. Fue entonces cuando, en medio de su desesperación, vio un movimiento en la distancia. 2 puntos brillantes lo observaban desde la penumbra. Un lobón, un enorme lobo solitario, con un pelaje gris plateado que se mezclaba con el paisaje invernal. El corazón de Temir se detuvo. En Yakusha, un encuentro con un lobo solitario, especialmente en una situación de vulnerabilidad como la suya, casi siempre significaba el fin. El animal se acercó con cautela, su aliento formando nubes de vapor en el aire helado. Temir cerró los ojos preparándose para lo inevitable. Pero el ataque nunca llegó. En lugar de abalanzarse, el lobo se detuvo a unos metros de distancia. Lo observó durante lo que pareció una eternidad, con una inteligencia en su mirada que desconcertó a Temir. Luego, para su asombro, el lobo se acostó en la nieve, cerca del borde de la grieta Waisei, Akaruko formando. Sus ojos nunca dejaron al cazador atrapado. Pasaron las horas. La noche cayó por completo, envolviendo el mundo en una oscuridad profunda y un frío asesino. Temir temblaba incontrolablemente. Sus dientes castañeteaban y la hipotermia comenzaba a nublar su mente. Sabía que se estaba muriendo. Pero entonces sintió algo. El lobo, a quien en su mente llamó Ulus, que significa grande en su lengua, se había acercado aún más, hasta que su cuerpo peludo presionaba contra la espalda de Temir, justo por encima del hielo. El calor del animal se filtró a través de la ropa empapada y congelada de Temir. Era una fuente de vida, una pequeña hoguera, en medio de una tormenta de hielo. El lobo no gruñó ni mostró agresión alguna, simplemente se quedó allí, compartiendo su calor corporal, protegiendo al hombre del viento cortante. Durante las largas y oscuras horas de la noche, Ulu se convirtió en el guardián de Temir. Si el cazador se movía por un espasmo de frío, el lobo levantaba la cabeza, vigilante, antes de volver a acurrucarse. Era un acto de compasión tan inesperado, tan contrario a las leyes de la naturaleza que Temir conocía, que parecía un sueño. Mientras tanto, en la aldea, la ausencia de Temir no pasó desapercibida. Su esposa, preocupada, alertó a los demás. El líder de la comunidad, un anciano chamán llamado Sardán, conocido por su profunda conexión con el mundo espiritual y la naturaleza, reunió a un grupo de rescate. Sardán, con su rostro surcado por las arrugas de innumerables inviernos, consultó a los espíritus. En un trance, vio una visión en un hombre atrapado en el hielo y un espíritu guardián con forma de lobo a su lado. Sardán supo de inmediato que no había tiempo que perder. Guiados por su extraña visión y su conocimiento ancestral del territorio, el grupo de rescate se adentró en la noche helada. Siguieron las huellas de Temir hasta el río congelado. A la luz de sus antorchas, la escena que encontraron los dejó sin aliento. Allí estaba Temir, pálido y apenas consciente, atrapado en el hielo. Y a su lado, como una estatua viviente, estaba el enorme lobo gris. Al ver a los hombres acercarse, el lobón Ohio se levantó lentamente, dio un paso atrás y observó cómo los aldeanos trabajaban frenéticamente con hachas y cuerdas para liberar a su amigo. Una vez que Temor estuvo a salvo sobre el hielo sólido, envuelto en cálidas pieles, el lobo lanzó una última y larga mirada al grupo. Luego, sin hacer ruido, se dio la vuelta y se desvaneció en la oscuridad de la taiga, como un fantasma que regresa a su reino.
Temir sobrevivió. La recuperación fue lenta y difícil, pero la calidez del lobo le había dado las horas cruciales que necesitaba para que llegara la ayuda. Cuando pudo hablar, contó su increíble historia. Algunos en la aldea se mostraron escépticos, pero Sardán, el chamán, sonrió con conocimiento. Les explicó que la naturaleza tiene sus propios misterios y que los espíritus a veces toman formas inesperadas para intervenir en el mundo de los hombres. El lobo, dijo, no era un animal común, sino un enviado, un guardián. La historia de Temor y Ulus se convirtió en una leyenda en Yakusha, un relato contado junto al fuego en las largas noches de invierno. Es un poderoso recordatorio de que en los lugares más salvajes y desolados de la tierra, la ayuda puede surgir de la fuente más improbable. Nos enseña sobre la profunda y misteriosa conexión que existe entre los seres humanos y el mundo natural. Una conexión que a menudo olvidamos en nuestra vida moderna. Why sobra todo. Nos demuestra que incluso en el frío más extremo, un acto de compasión puede encender una llama lo suficientemente fuerte como para mantener viva la esperanza. Esta historia real nos invita a mirar el mundo que nos rodea con más asombro y respeto, porque nunca sabemos cuándo un guardián inesperado podría estar observándonos desde las sombras. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte y compartirla. Hasta la próxima.